Hablamos con Rodolfo Magallanes, director del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Central de Venezuela. Profesor, un placer, bienvenido. Sí, buenos días. Muchas gracias. Gracias por regresar. Gracias a ustedes por la invitación. Sobre este tema del Fondo Monetario Internacional surgen muchísimas preguntas, pero la primera, para poner este asunto en contexto. En este momento, Venezuela no le debe nada al Fondo Monetario Internacional, me refiero como Estado. No, en este momento Venezuela no tiene deudas con el Fondo Monetario Internacional. Hay que recordar que por lo general esta deuda viene condicionada. Es decir, el Fondo Monetario otorga el crédito, pero a cambio de que los gobiernos asuman un conjunto de políticas que, como bien conocemos, son antipopulares, pues son contrarias a los intereses mayoritarios de las poblaciones, no solo limitándose a América Latina, sino lo podemos ver actualmente en Europa, muy bien también aplicado en esas políticas antipopulares. Las fórmulas que se aplican en este momento muy conocido con la palabra troika en Europa, pero también con tanta historia en América Latina. Reducción máxima del Estado, privatización de todo lo que significa servicios de energía, de teléfono, bancos, todo eso. Sí. Reducción del déficit público, que implica en gran parte reducción del gasto social que realiza el Estado. Y llamado esto no inversión social, sino gasto social, ¿no? Gasto social, sí, viéndolo básicamente como algo que es opcional, ¿no?, de los estados, y no como algo que efectivamente propende al desarrollo, al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. En una situación en la que la economía privada por lo general no invierte en eso, ¿no? Y todo eso pasándoselo a los sectores privados. Todo esto que deja el Estado pasándosela a los privados. Básicamente a los trabajadores, diría yo. No tanto al sector privado, porque las empresas, por supuesto, tratan de evadir esos costos también. Recuerden que las empresas buscan maximizar sus utilidades, por lo tanto disminuir sus costos, y los costos de la calidad de vida de sus trabajadores e incluso de los que no están activos, es decir, los que estuvieron activos en el pasado o que no consiguen empleos actualmente. Entonces eso es visto como un costo para la empresa y por lo tanto es algo que ellos no pretenden no asumir directamente, sino recargar en alguien. Y en ausencia del Estado, pues, ¿quién queda, no? Digamos el pueblo, la población en general, los trabajadores. Y parte de la fórmula que vi también aplicada en varias naciones de América Latina, profesor, es que llevaban a las empresas del Estado, incluso si eran muy exitosas, pero llevadas a la quiebra o a generar esa imagen para que fueran vendidas y entregadas a privados, o vendidas directamente a privados. Efectivamente, habría dos razones que buscarían. Una, digamos, en principio reducir el déficit fiscal, buscando con ello, por ejemplo, liquidar activos que producen déficit en el Estado y entonces justificarían con ello la liquidación de algunas empresas, pero también liquidan empresas que están produciendo utilidades, que podrían producir utilidades, pero que son vistos como un activo que se pueden transferir al sector privado. Y lo peor de esto es que se hace, por lo general, en procesos que están acompañados de corrupción, donde estos activos se transfieren a precios de mercado por debajo del costo real, del valor real de esos activos, ¿no? Entonces hay una pérdida del pueblo, digamos, de la población de esos países, porque se transfiere a grandes grupos, poderosos grupos privados, activos a un precio por debajo del valor real de esos activos, digo. Profesor Magallanes, y además de ello, los despidos masivos. Efectivamente, porque ese es uno de los grandes problemas que enfrenta en este momento Grecia, por ejemplo. Claro, porque si tienes que reducir el gasto del Estado, tienes que reducir el tamaño del Estado, una de las cosas que se te presentan, una de las decisiones que se te presentan es despedir, digamos, funcionarios públicos. Otra cosa, si privatizas, liquidas, digamos, activos del Estado, obviamente liquidas la nómina, el empleo, los trabajadores que están asociados a esos activos que privatiza. La empresa privada por lo general liquida algunas empresas públicas que adquiere, es decir, elimina competencia estatal o reduce el tamaño por lo general de esas empresas que adquiere del Estado. Todo ello lo lleva, bueno, a uno a hacer grandes reflexiones. ¿Cómo es posible que después de todo lo que hemos visto en nuestra América Latina, Colombia, Perú, Argentina, también Chile, que fue ese conejillo de India de todas esas fórmulas aplicadas del Fondo Monetario Internacional, sigan manteniendo exactamente la misma fórmula, profesor? Sí, yo recuerdo en mi época de estudiante como yo me hacía la misma pregunta, porque efectivamente
a pesar del fracaso de las políticas neoliberales en traer a los países de nuevo crecimiento económico y además bienestar social, estas políticas son en reiteradas ocasiones aplicadas nuevamente con asesoría incluso de organismos multilaterales. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué el empeño en adoptar políticas fracasadas? Bueno, porque quienes promueven estas políticas no son el pueblo, por lo general. Y son los grandes beneficiarios de este tipo de políticas, es decir, los grandes grupos económicos y el sector financiero. De la población mundial sobre la que recae todo el poder de los países. Efectivamente, son, repito, los grandes beneficiarios de ese tipo de políticas, que son grandes grupos económicos, principalmente el sector financiero internacional, que son los que se benefician, por ejemplo, entre otras cosas, de esos programas de privatización que hemos dicho, por ejemplo, los que potencialmente se verían afectados por el retraso en los pagos de la deuda externa, es decir, los acreedores de los países para más ellos pobres mejor y que haya endeudados. retraso porque hay más intereses. No, para ellos pretenden conseguir su pago. Ellos pretenden perseguir su pago y en gran parte estos programas lo que buscan es garantizar el pago a esos acreedores a costa de el empobrecimiento general de la población, del hambre y de la miseria de muchos, ¿no? La protección entonces a esos acreedores, claro, a ese pequeño porcentaje. Definitivamente. Entonces la conclusión es, estos programas, digamos, persisten y son impuestos incluso con la fuerza de las armas, básicamente porque van a favorecer a grupos económicos y grupos muy poderosos, no solo en el ámbito de los propios territorios de esos estados, sino a nivel mundial. Y más allá de las ideologías políticas, están detrás de quienes intentan apoyar golpes de Estado. Efectivamente, imponen golpes de Estado, limitan los derechos democráticos de la población, incluso los derechos de la población a decidir quiénes los gobiernan, como ha quedado muy claro, incluso en el caso de Grecia, pero en Europa, donde, por ejemplo, decisiones mayoritarias de la población que han llegado a designar gobiernos que tienen una opinión crítica con respecto a estas políticas, ellos han impuesto luego cambios dentro de esos gobiernos, han sometido a esos gobiernos efectivamente para que adopten estas políticas. Un caso emblemático podría ser el caso del jefe del gobierno griego, que a pesar de tener una opinión en contra de estos programas, dice, me veo obligado a aplicarlo. Porque es lo menos malo para nuestra nación, lamentablemente. Incluso pueden llegar a exigir quién debe ser el ministro de Economía de estos países. Y los jefes de gobierno. Ese es el caso, por ejemplo, en Italia. Ha sido muy claro también, donde deponen gobiernos e imponen gobiernos. Es decir, digamos, incluso en Europa, digamos, una región que se presenta por lo general como más civilizada que las nuestras, han impuesto una limitación, de hecho, a los gobiernos de la mayoría, a los gobiernos democráticos. ¿Y le ha hecho mella a América Latina, en términos evidentemente financieros y económicos, los gobiernos progresistas que cada vez se imponen más, los gobiernos que son elegidos por el pueblo, buscando un modelo económico de desarrollo del país completamente distinto? ¿Eso afecta realmente el bolsillo cuando estamos hablando de la gente más rica de todo el mundo? ¿Le afecta realmente los bolsillos? Bueno, fíjate que en la práctica, América Latina, por ejemplo, ha vivido bajo gobiernos populares en la última década y tantos años que hemos transcurrido desde 1999, la mejor época en términos de crecimiento económico y bienestar social general desde probablemente los años 70. Entre los 50 y los 70, digamos, fue la segunda época de mayor crecimiento económico y bienestar social de América Latina. Luego se aplicó las políticas neoliberales, eso llevó, entre otras cosas, a hablar de la década perdida, los años 80. No sé si recuerdan todos, deben recordar todos, algunos quizás más jóvenes no lo recuerdan, pero incluso ellos deberían informarse bien de lo que significó los años 80 y 90, años de aplicación de políticas neoliberales en términos de empobrecimiento general de la población, de disminución del crecimiento económico, y a pesar del elevado costo social que esas políticas implicaron, realmente el efecto desde el punto de vista del crecimiento de la economía de nuestros países, de la industrialización de nuestras economías y del mejoramiento de las capacidades de esta economía, realmente significó
modificó muy poco. Digamos, a esas políticas siguió unas políticas de corte más popular, de corte crítico con respecto a las políticas neoliberales a finales de los años 90 y durante las primeras décadas de este siglo XXI, que han vuelto a traer crecimiento económico, bienestar social y democracia a los países de la región. Usted sabe, profesor Magallanes, para finalizar esta última reflexión, cuando estamos hablando de las metas ya 2015-2030, entre otras cosas, las metas del milenio para este 2015, si uno revisa la tabla, los países que han logrado cumplirlas son esos países progresistas en América Latina y algunos otros en otras partes del mundo. Mirando 2015-2030, el Fondo Monetario Internacional nació a todas las instancias después de que fue creada las Naciones Unidas, buscando la estabilidad mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Pero si se siguen aplicando estas mismas fórmulas, difícilmente vamos a poder cumplir, en términos generales lo digo, esas nuevas metas de desarrollo 2015-2030. Sí, efectivamente, alguna de esta institucionalidad tenía inicialmente propósitos distintos, ¿no? Era apoyar precisamente a los países que atravesaban situaciones críticas en términos de su balanza de pago y de sus finanzas internacionales. Sin embargo, eso se perdió en gran parte porque desde los años, aproximadamente entre los años 60 y 70, esos organismos fueron víctimas de un proceso de toma, de conquista, por un pensamiento conservador y neoliberal en términos económicos, que implicó, como le dije, que se priorizaran los intereses de los sectores financieros más poderosos económicamente y que se dejara a un lado el verdadero interés de los pueblos, ¿no? El bienestar general de los pueblos. Y de allí esas reflexiones que ha hecho el presidente de Venezuela, lo hemos escuchado también recientemente a la presidenta de Argentina. Si no se cambia ese paradigma mundial, es muy difícil que los pueblos sigan creciendo y construyendo un mejor planeta como lo había planteado la Secretaría General de Naciones Unidas. Definitivamente, la adopción de estas políticas ha puesto en una situación de extrema y de riesgo a la supervivencia misma de la humanidad. Hoy día acabamos de llegar hace muy poco de asistir al evento de los pueblos, donde se discutía abiertamente el riesgo ambiental, por ejemplo, en que se encuentra actualmente el mundo y toda la humanidad, que amenaza la sobrevivencia misma del género. Y bueno, eso en gran parte se debe a políticas de este tipo, neoliberales, que olvidan que la razón de toda economía, en todo caso, es el bienestar del ser humano. Así es, con esa reflexión lo despido. Profesor, gracias. Un placer como siempre. Muy buenos días.